Hola, ¿qué tal? Somos Milvi y Fernando. Estamos muy contentos porque hemos adquirido nuestra casa, nuestra primera casa en PI. Queríamos decirles que este proceso ha sido bastante gratificante. Creo que en todas las etapas del proceso pudimos tener una excelente comunicación con nuestro realtor. Y la verdad es que nos sentimos bastante contentos de que finalmente hayamos podido conseguir esta casita. Los pasos han sido bastante claros. La forma de comprar casa aquí en PI, a diferencia de nuestros países, yo creo que está bastante marcada por la secuencia que hay que seguir, ¿no? Lo primero que hicimos fue contactar al realtor. Ángel es un excelente asesor para comprar una casa. Nos dio unas opciones que visitamos a través de la página web. Nos explicó claramente qué requisitos teníamos que cumplir para poder acceder a esta compra. Y lo segundo que hicimos fue tener una entrevista con Christine, que ella es la representante de los inversionistas que te van a dar el préstamo para comprar la casa. Ella nos hizo un perfil financiero y nos estimó una línea de crédito preaprobada. Con esta seguridad pudimos revisar las opciones que Ángel nos había mandado a través del link de la compañía, ¿no? Y programamos visitas para poder conocer las casas y manejar las opciones. Luego de eso, Milvi y yo estuvimos de acuerdo de que podíamos hacer la oferta por una de ellas y este proceso fue bastante rápido, ¿no? El vendedor tiene 24 horas para aceptar nuestra oferta. Ángel nos asesoró en todo momento. El nivel de profesionalismo de Ángel es indudable y francamente creo que fue la clave. Fue la clave para poder ganar la oferta, ¿no? Habían otros competidores interesados en la casa. Pero ya con la línea de crédito, que es lo primero que tienes que conseguir, con la seguridad que esta es la casa que tú quieres, lo único que toca es manejar bien la oferta. Y posteriormente viene la parte más exigente de este proceso, que es una vez aceptada la oferta por el vendedor, tienes que entregar todos los papeles a los financistas, a los que te van a dar el dinero, para que ellos puedan hacer una exhaustiva verificación de los datos, ¿no? Esto demora ¿cuántos días? La aprobación del crédito es más o menos 15 días. En esos 15 días el lender va a evaluar tus ingresos, tu estabilidad en el trabajo, el tiempo que tienes de tu permiso de trabajo. En nuestro caso no somos residentes y nos decidimos a adquirir esta propiedad sin todavía estar en el proceso de residencia, pero gracias al cielo contamos con permisos de trabajo todavía extendidos que nos permiten acceder a esta oportunidad. También evalúan en general la estabilidad de la familia y las posibilidades de pago, de repago de la deuda. No, es un proceso muy transparente, muy fácil, muy honesto, pero es muy particular porque, por ejemplo, en nuestros países nosotros estamos muy acostumbrados a tener un trato casi directo con el vendedor. En este caso nosotros no hemos conocido a los vendedores y todas las coordinaciones han sido a través de terceros, en este caso con Ángel, nuestro realtor, con el realtor de los vendedores, con el banco a través de Christine. Entonces, como que es un proceso que tiene muchas etapas, pero todos los profesionales que intervienen en las etapas han demostrado que es un proceso viable, rápido, efectivo y súper transparente, ¿no? También interviene un estudio de abogados. Los abogados, tanto de ellos como nosotros, verifican que los papeles que hayamos entregados estén bien, que la propiedad esté bien. Exactamente, que la propiedad no tenga ninguna prenda, no esté prendada o no esté previamente hipotecada, etcétera, que los dueños son ellos. Entonces, finalmente, cuando ellos terminan de hacer la evaluación, hay una completa seguridad de que la propiedad que estás comprando
Está bien, libre. está libre, ¿no? La puedes comprar. Esa es la garantía de este proceso, que no puede demorar mucho y que en 30 o 45 días pues ya te estás mudando a tu casa en PI, ¿no? Yo creo que es una forma de no solamente tener arraigo en Canadá, sino es una manera de invertir también, ¿no? Estamos pagando altos alquileres y probablemente es mucho mejor en algunos de los casos comprar una casa, ¿no? Que luego la puedes vender a un mayor precio o te puedes quedar a vivir ahí y etcétera, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero en nuestro caso creo que ha sido realmente satisfactorio. Muchísimas gracias, Ángel, de verdad no lo hubiéramos podido conseguir si es que tú no hubieras estado con nosotros, ¿no? Hicimos la oferta un día domingo, ¿no? Porque sabíamos que habían varios interesados en la casa y justamente esa fue la clave para ganar la propuesta. Nos adelantamos a todos, hicimos una buena oferta, conversamos, ¿no? Y finalmente los vendedores accedieron a esta. Y luego viene ya la etapa finalmente de mudanza, ¿no? Que aquí la compañía también nos entrega un camión para mudanza, lo cual facilita bastante el hecho de trasladarte a la casa, ¿no? Y como dice Milva, pues nunca tienes un contacto directo con el vendedor, lo que de alguna forma también facilita las conversaciones para que se sitúen en un nivel bastante profesional y muy directo, muy específico, sin ningún malentendido, ¿no? Creo que eso también ayuda bastante a que ambas partes se sientan confiadas de que el proceso es transparente. Así que los animamos a que evalúen esta alternativa. Yo creo que es una manera de hacer, de cumplir tus sueños en Canadá. Y es una manera de ya convertir esa renta que en muchos casos, como en nuestro caso es muy alta, en un activo, en patrimonio para ti y mayores seguridades para tu familia. Muchas gracias.